Muy bien, ya estamos de regreso y bueno, continuamos con el podcast de esta mañana. Recuerda, cada mañana tenemos nuestro devocional, lunes a viernes, pasaditas de las 9, comenzamos con nuestro devocional para que puedas conectarte y de verdad es de gran edificación para nuestras vidas espirituales y hemos visto respuestas, hemos visto cómo Dios responde a la oración, así que sigue confiando y esta mañana iniciamos con un salmo. El Salmo 119, el versículo 49, el salmista escribe: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Hay palabras que quizá tú has abrazado en fe y todavía no las has visto cumplidas. Bueno, sigue esperando. Dios es fiel a su palabra, así que te quiero alentar con estos versículos. Si Dios te dio una palabra de salvación, de restauración, de sanidad, de liberación, la palabra que Dios te ha dado, atesórala en tu corazón, cree en ella, sigue esperando, sé paciente y sin duda Dios hará la obra. Recuerda, Dios no deja nada a medias. Dios todo lo perfecciona, Dios lo va perfeccionando y bueno, agradezco a cada uno de los que se conectan, les doy la bienvenida. Recuerda, ayúdanos compartiendo. Para nosotros es muy importante que puedas compartir en tu muro de Facebook, que puedas copiar el link y lo puedes enviar a tus diferentes grupos para que más personas puedan agregarse. Pero también, sabes, es bien importante que estés interactuando con nosotros, que estés dejando tu comentario, que estés dejando tu petición, que puedas dar reacción al video también para que, bueno, Facebook pueda también distribuir esta transmisión y así pueda llegar a muchos más. Así que gracias a todos y bueno, quiero invitarte a que te suscribas. Ahí en la pantalla de tu celular están apareciendo los promos. Nuestro canal de YouTube, Centro de Fe Topo Chico. Entra a YouTube y suscríbete. Es totalmente gratis. Activas la campanita de notificaciones para que te pueda llegar ya el anuncio de que se subió algún material o de que se está transmitiendo en vivo. También quiero que puedas suscribirte, que nos ayudes suscribiéndote a nuestro canal de podcast. Así que entra a la cabina podcast y ahí vas a encontrar cada episodio que estamos haciendo el día de mañana. Mañana tenemos un nuevo episodio, tenemos invitada a Karen Cantú, así que fue un podcast de verdad, sé que va a bendecir tu vida, así que no te lo pierdas mañana en la cabina podcast a las 9:30. Y bueno, por último, invitarte a que puedas descargar la aplicación de Anchor. Entras a tu Play Store o Apple Store y ahí tú puedes descargar la aplicación Anchor. Es totalmente gratis. Solamente te registras con tu cuenta de mail, ya sea Gmail, Hotmail, la cuenta que utilices, o con tu cuenta de Facebook. Y una vez que te registras, búscanos como Minutos que Transforman o La Cabina Podcast y ahí vas a encontrar también todo el material también en Spotify. Si tú utilizas la plataforma de Spotify, ahí búscanos como Minutos que Transforman. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a conectar con la palabra y hoy vamos a participar todo. Voy a abrir micrófonos porque esta semana vamos a tomar la dinámica de hablar de cómo vencer temores. Así que no te lo puedes perder. No solamente hablar de temor, del temor, no, tenemos temor a muchas cosas. No solamente hablar del temor de manera genérica, no, sino que el temor por ejemplo, hay un temor, si no lo controlamos, se puede convertir en una fobia. Y las fobias, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo o temor, sí, del miedo se deriva el temor, miedo a los ratones. Algo tan sencillo, ¿verdad? No sé, ya abrí los micrófonos. Entonces, Tania. Sí, yo creo que sí, a las alturas, por ejemplo, yo le temo a las alturas. Como ¿Le que tienes miedo a las alturas? Sí, no puedo subirme a algo, me da como vértigo, entonces yo creo que es algo que se tiene que vencer, pero sí hay diferentes tipos de temores. Pues imagínate que te vas de vacaciones y te vas en avión, ¿cómo le harías? No sé. Dice, me voy en autobús. Me mareo. Te mareas. Fíjate, yo no sabía eso, que hay temores. Steven, ¿tú tienes temor a algo o miedo a algo? Sí. Yo sí, ya me acordé que. Sí, por ejemplo, yo estaba estudiando acerca de cómo vencer el temor a las agujas. A las agujas. Tiene un nombre específico, no lo recuerdo, pero
tiene mucho que ver, por ejemplo, le explicaba a mi esposa hace unos días que tiene mucho que ver cómo un cierto temor relaciona con ciertas emociones del pasado que causaron ciertos traumas también del pasado, que son cosas distintas. Pero que están ancladas, ¿verdad? Están conectadas. Sí. Las conectas una con la otra. Entonces, comúnmente, por ejemplo, cuando alguien tiene una fobia o alguien tiene algún temor a ciertas cosas, por ejemplo, las alturas o porque inclusive el vértigo controla, es una emoción que se sale de control porque no tienes tú el control de esa emoción. Entonces, comúnmente son malas experiencias del pasado, pero que obviamente salen a reducir en temor a los ratones. Pero fíjate, algo importante que tú dices, y ahorita voy a abrir con un versículo, pero solamente para, bueno, como a modo de introducción a todos los que nos escuchan, recuerda, comparte, y bueno, estos siguientes días vamos a estar hablando acerca de cómo superar temores. Ándale, Tania, dice Elena Cardoso, que mandamos un saludo. Elena, gracias por conectar. Dice, hermana Tania, la invito a aventarse del paracaídas. Yo le he invitado a que se aviente del bungee y no ha querido. No. Bueno, ahí está la invitación de Elena Cardoso, que agradecemos y bueno, esperemos y pronto los podamos tener de visita acá en Monterrey. Entonces, hablar de los temores, o sea, el temor de manera genérica, bueno, o sea, hay muchos temores, ¿no? Los cuales, a lo que iba a mencionar Steven, que nadie nos enseña, o sea, es una emoción primaria, Sí. ¿verdad? Hay 4 o 5 emociones primarias, ¿no? La alegría, el enojo, el desagrado, la tristeza y el enojo, creo que, no sé si el orden, no sé si, si lo dije, pero son las emociones primarias. Y el temor es una de ellas. Pero de niños, si tú ves, los niños no tienen temor. O sea, mientras tú no les muevas esa parte, no encuentro la palabra, por ejemplo, un niño puede andar, no mide el miedo en bajar unas escaleras y se atreve hasta que tú le dices, no porque te vas a caer, aguas, cuidado, y como que se despierta eso, ¿no? Le pones ciertos limitantes. ¿Verdad? Y bueno, es interesante todo este tema, así que vamos a estar hablando acerca de cómo vencer temores, pero hoy lo vamos a hablar de manera genérica, ya mañana un poquito más específico, temores específicos. Hay gente que tiene, ya hablamos de miedo, ¿verdad? De los temores se deriva el miedo. Tiene miedo a cucarachas, miedo a ratones, miedo de hecho yo he escuchado que hay gente que tiene miedo a dormir con las luces apagadas. Sí. ¿Verdad? Que es una fobia, un temor. Dicen, no la apagues, por favor. ¿Qué será otra? A ver, alguien que recuerde. De hecho, aquí están poniendo mucho en los comentarios, por ejemplo, que tienen fobia a los animales, a los bichos, otros que tienen fobia a perderse, no, hay demasiadas miedos, pero que obviamente te digo, van relacionados a todo lo que hay aquí. Y dice el meme, ¿verdad? El del video que el tengo miedo. Tengo miedo, ¿te acuerdas? Y que se volvió muy viral porque pues él no quitaba esa palabra, tengo Pero miedo. igual te das cuenta cómo, por ejemplo, ahorita, igual todos los que nos están escuchando son parte de un experimento social, porque básicamente estamos hablando del temor y todos automáticamente reaccionan al temor. Rápido. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, me acordé, tú de niño, o no sé si ahorita, si ya lo venciste, pero el miedo a los payasos. Ah, sí, no, ya. Ya, gracias a Dios, ya voy más del 70% ya vencido de esa. No recuerdo cómo se le llama esa fobia, pero, o sea, ven un payaso y se ponen, les da pavor o sea, y debemos de tener, o sea, entendido algo, en claro algo, que es una emoción que está dentro de nosotros. Sí. Es inevitable el miedo o el temor, no la podemos anular, no la podemos cortar porque pues nos convertiríamos en robots, ¿verdad? Y es un mal también el bloquear las emociones. Claro está que Dios las puso ahí, Dios así nos creó, solamente que no nos deben de dominar, no deben de tener el control, ¿verdad? De nuestras vidas. Y bueno, dice Lucas capítulo 1, el versículo 13. Lucas capítulo 1, el versículo 13, para que puedas interactuar con nosotros en este podcast por la mañana. Dice Mario Alberto Martínez Flores, el miedo es la respuesta sensible a una situación desconocida. Sí, de hecho el miedo puede ser la respuesta a una situación real o inclusive también ficticia. Sí. O sea, situación desconocida, ya sea real o ficticia, ¿verdad? Muchas veces, bueno, ahorita voy a mencionar una frase de un pensador que me llamó la atención. Pero bueno, puedes
puedes interactuar con nosotros. Dice nuestra hermana Damaris Amaro, miedo a que el pastor saque tus miedos delante de la audiencia. Me da miedo que hablen del miedo. Bueno, sigue interactuando con nosotros y esa es la intención de este podcast y de este devocional. Claro que ya no lo estamos haciendo como comúnmente, ¿verdad? De solamente predicar, sino que buscamos el tener más dinámica. Dice así Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. No temas, le dijo el ángel. Yo creo que muchos de nosotros tenemos temores, tenemos miedos, tenemos fobias, y los cuales, bueno, si no aprendemos a tener un dominio sobre ellos, ¿verdad? La Biblia dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, ¿verdad? La Biblia habla del temor y yo creo que lo menciona mucho. Por ejemplo, uno de ellos es no temas. ¿Cuántas veces, y no sé si lo puedan, en la concordancia, cuántas veces menciona? De hecho hay concordancia, no sé, ¿sí traen concordancia? Sí. Ahí en su celular, ¿verdad? Ahí te menciona cuántas veces, ¿verdad? Viene en la Biblia, no temas, o todo relacionado al temor, a ver si aparece. Pero la Biblia habla continuamente de eso. No temas, no temas. Yo creo que, bueno, claro que el Señor nos conoce, Él es nuestro creador y sabe que es una parte muy importante, muy vital, ¿verdad? El temor, que tenemos que aprender a superarlo, a vencerlo, porque así como tú lo mencionabas, Steven, el temor puede convertirse en una barrera. ¿Sí viene? Sí. ¿Cuántas 365. 365 dice ahí en tu... Fíjate, yo lo había escuchado, que dice 365 veces no temas, porque dice que es una para cada día. Así es. 365 días al año, Dios cada día te dice no temas, no temas. Difieren en algunos comentarios, ¿verdad? Que viene 365, 367, 300, dependiendo, ¿verdad? Pero ahí en tu concordancia dice 365 veces. Entonces podríamos decir que cada día Dios nos dice en su palabra, hay un no temas para cada día, ¿verdad? Claro que enfrentamos situaciones, retos día a día, decisiones que a veces pueden provocar miedo, ¿verdad? Hay gente que tiene temor o les da miedo a veces tomar decisiones y se confunden y viven siempre atemorizadas. Entonces, este es un tema muy amplio. Hoy lo vamos a hablar de manera genérica, ya mañana vamos especificando ciertos temores, ¿verdad? Que tenemos que aprender a vencer. Pero lo principal es el miedo. El miedo es entender que es una emoción primaria y es una emoción que está ahí para alertarnos de amenazas reales o ficticias. Pero el miedo o el temor ahí está, sí, para ayudarnos a estar alertas, como que despierta, como que prende ese foquito, ¿verdad? Sí, es que comúnmente es uno, bueno, parte del temor es lo que activa es ese mecanismo como de defensa, pero el problema de activar ese mecanismo de defensa, y estamos hablando de un temor general, es que muchas veces eso bloquea ciertas funciones, por ejemplo, la función del juicio. Normalmente uno con el juicio o con la inteligencia, uno no comúnmente, o lo que se le llama la inteligencia emocional, puede controlar ciertos tipos de emociones. Obviamente el temor bloquea esa función, y es entonces donde cuando dicen comúnmente, no, es que el miedo te controla, es porque ya bloqueó el juicio, y comúnmente sí está bien tener temor en ciertas ocasiones, o sentir temor, permitirte sentir temor es bueno, pero no dejar que te controle. Aquí el asunto es ese, el asunto es el control, ¿no? Sí. Y ya lo habíamos mencionado, si lo buscas, Tania, Dios no nos ha dado espíritu de temor, para que la gente pueda escuchar ese versículo que es fundamental en nuestra vida. El temor está ahí, está internamente en nuestras emociones para alertarnos, para mantenernos a salvo, ¿verdad? Si el problema viene cuando, bueno, sentimos ese temor, ese miedo, nos mantiene alerta en cierto punto. Digo, al igual todas las emociones que Dios ha puesto en nuestra alma, bueno, tienen su función. Aquí el asunto es cuando se desborda, ¿verdad? Cuando ya no tenemos ese control o ese dominio. ¿Sí lo encontraste, Tania? A ver, Tania, dilo. Así es, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Fíjate, ¿qué versión es? Es la Dios habla hoy.
Dios habla hoy. Dios no nos ha dado temor. O sea, en el sentido de que nos controle, ¿verdad? A eso se refiere el versículo, no que Dios no la haya puesto, porque podemos decir, caray, ahora cuando dice espíritu de temor, también habla acerca de esa actitud, no solamente de un espíritu como lo hemos aprendido como tal, ¿verdad? Entonces, todos vamos a enfrentar momentos donde nos vamos a sentir atemorizados, donde el miedo va a tocar a la puerta. Y dice, miré una frase, y la quiero leer. Sófocles afirma, ¿verdad? Es un pensador que para quien tiene miedo, para quien tiene miedo, todos son ruidos. Y yo cuando leí esta frase, bueno, sí hizo como esa resonancia, porque pues no sé si te ha pasado que cuando sales de casa y está todo oscuro y tienes miedo, cualquier ruido te asusta. No sé. Te imaginas cosas. ¿Verdad que sí? Sales en la medianoche y todo está oscuro y escuchas un ruidito y rápido te despiertas, así como que, ay, me da miedo, ¿verdad? Porque y eso a lo que se refiere es esta frase, ¿verdad? Para quien tiene miedo, todos son ruidos. O sea, cualquier ruidito despierta ese. Pero aquí lo principal es aprender a superarlo. ¿Qué palabras podíamos utilizar? Creo que es enfrentarlo también. Enfrentar el miedo. Claro, enfrentar el temor, enfrentar a los miedos. Como decíamos hace un momento, no podemos anular esa parte porque no es correcto, ¿verdad? Dice Steven, pues hay que permitirnos también de repente el miedo, ¿verdad? Sí, de hecho hay muchos que tienen miedo a sentir miedo. No les gusta sentir esa emoción que obviamente, pues bueno, obviamente ya eso se retorna a ciertos asuntos emocionales ya del pasado, pero comúnmente una persona promedio no le gusta sentir ese temor o, por ejemplo, no le gusta afrontar esos temores, pero es igual, por lo mismo, de que relacionan el temor con un suceso desagradable del pasado. El problema, cuando no logras afrontar ciertas situaciones, es por eso. Es como te decía hace un momento, los traumas. Yo, por ejemplo, en el mío de las agujas, es por relacionar ese suceso. Y la mayoría de las cosas así son recuerdos de sucesos. Por algún trauma. Sí. Algún trauma de la pasado, infancia. algún suceso desagradable, por decirlo así. No meramente tiene que ser algo a lo mejor que te traumático, marcó, pero pues es desagradable. Sí. Ok. Pero lo cierto es que el temor también puede afectar en las cuestiones espirituales, ¿verdad? Sí. Por eso el ángel, lo que acabamos de leer en Lucas, el ángel viene y habla con Zacarías y le dice, no temas, porque había de por medio una promesa, había de por medio una palabra, y muchas veces el temor nos va a bloquear en la fe y el temor va a hacer que no creamos, no nos atrevamos a dar pasos de fe. Sí, de hecho, más también igual el temor lo que hace es, bueno, me gusta también compararlo con el hombre de doble ánimo, porque también tiene mucho que ver. De hecho, no sé si lo has visto que, por ejemplo, la Biblia menciona que no lleves a los pusilánimes Sí. con los que, por decirlo así, Cuando van a la batalla. Ajá, De hecho, porque- lo dice en Deuteronomio. A ver, mi esposa quiere hablar. Sí, porque crea cierto grado de inseguridad. Entonces, cuando te crea el cierto grado de inseguridad, te va a paralizar. Entonces, te paraliza el miedo y ya no puedes hacer nada y te quedas tú quieto y ya no haces nada. Y ahorita se está manejando mucho la inseguridad y la incertidumbre también por las redes sociales. Sí, es cierto. Fíjate que como también lo que vemos, lo que escuchamos, ¿verdad? O alimenta el temor, el miedo, o puede ayudarnos a superarlo, a sobreponernos de temores. Por eso aquí, muy acertado ese comentario de mi esposa en cuanto a las redes sociales. Tener cuidado que leemos, ¿verdad? Ahora recuerden esto de las fake news, pues está invadido en las redes sociales, de eso se trata las redes sociales, ¿verdad? Sí, es lo que dicen desde los 90, ¿no? Que ¿dónde lo escuchas en internet? No, pues no creas al 100%. Exacto, y pues tantas cosas que escuchamos y alimentamos ese temor y alimentamos los miedos, y mejor, ¿por qué no alimentar nuestra fe con la palabra de Dios? La Biblia dice, la fe viene por el oír, Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Recuerda, acaba de decir Tania, 365 veces viene en la Biblia, no temas. Dios cada día tiene un no temas, no tengas temor, no permitas que el miedo te controle. Entonces, qué importante, ¿verdad? Es
¿qué estamos alimentando, verdad, en nuestro interior? ¿Qué estamos escuchando? Y de hecho, pues bueno, yo creo que por algo también el Señor a Josué se le recordó 3 veces, esfuérzate y sé muy valiente. Ujú. Le dice 2 veces, esfuérzate y sé valiente, y al final dice, esfuérzate y sé muy, muy, muy valiente, porque se ocupa esa valentía y ese dominio propio, como también lo dijimos hace un momento. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y sobre todo, pues, dominio propio, pero pues, obviamente, claro, a través del Espíritu Santo nosotros podemos esforzarnos y ser muy valientes para vencer esos temores que Claro. nos invaden, que nos detienen en nuestra vida espiritual. Ahora mi esposa dijo algo importante, dijo una palabra, inseguridades. El miedo o el temor hace que aparezcan las inseguridades, ¿no? Y si de por sí tenemos un problema de un conflicto de Sí, identidad y de creer en nuestras capacidades, ¿no? Que claro que Dios nos las ha dado, porque si hay gente que por temor o por miedo no se atreven a hacer cosas. sí. ¿Verdad? No se atreven a explotar el potencial que Dios ha puesto, porque lo cierto es que Dios nos ha dado un potencial, ¿verdad? La Biblia así lo dice. De hecho, Juan capítulo 17 dice que Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos y nosotros fuimos puestos para dar fruto, mucho fruto y ese fruto permanezca. O sea, ahí habla del potencial que tenemos tanto para desarrollar fruto en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en nuestra profesión, en todo lo que nosotros emprendamos. Pero ¿cuántas veces el temor despierta la inseguridad? A ver. Así es, porque también el miedo el problema del miedo es que te hace que entres en un estado de confort y no avanzas ni creces, pero también el miedo lo puedes utilizar como una excusa. Ujú. Y ahí es el problema cuando lo utilizas como una excusa, Para no, sí, para no hacer nada. exacto. Ahora aquí el asunto es que Dios sin duda quiere nuestra participación. Yo, bueno, yo tengo esa filosofía, ese pensamiento de que Dios lo puede hacer sin nuestra colaboración, porque es Dios. Sí. Pero claro que como iglesia Él quiere nuestra colaboración, no nuestra, o sea, no meramente que nosotros somos los que hacemos las cosas, no es a través de Él que nosotros hacemos las cosas, pero quiere nuestra participación, ¿no? El que nos atrevamos a creerle. Entonces, no sé si alguno de ustedes en su experiencia, igual que pueda aportar, que pueda ayudar, porque te aseguro que muchos están escuchando este podcast y dicen, pues yo tengo inseguridades. De hecho, el día de ayer estaba yo, no sé, estaba escuchando un podcast y se me vino esa parte de la inseguridad, ahorita que lo Ujú. tocó mi esposa. Estábamos escuchando un podcast y tocaron ese punto, ¿no? El asunto está que me acordé, o sea, yo batallé con muchas inseguridades. Por ejemplo, el hablar en público. El hablar en público a mí era un temor que no causaba no solamente el temor o el miedo, no. Aquí el asunto que me causaba un pánico el hablar en público y como que reflexioné. Así fue cuestión de segundos. Inmediatamente me acordé como tú decías, Steven, de mi infancia. Sí. Cuando iba en la primaria, que me tocó exponer una clase o de esos que te toca exponer. Y recuerdo que, pues, oyes, pasé, a lo mejor tenía yo 7, 8, 9 años, y pues a lo mejor no lo hice bien, pero yo recuerdo ese momento cuando se empezaron a burlar. Y desde ahí yo recuerdo, o sea, como que se vino a mi corazón y dije, Dios, perdóname, ¿no? Y Sí. ayúdame, aunque claro que ya superé ese temor de hablar en público, por ejemplo, el temor a hablar en micrófono. Sí, también. Sí. Te sueltan el micrófono y aunque no vemos a nadie, nos estamos mirando nada más nosotros cuatro, Sí. ¿verdad? Pero sabemos que hay personas escuchando y te da un temor, un pánico, o sea, se convierte ya en un pánico. Entonces yo me estaba recordando el día de ayer. Y pues claro, lo principal es tener en claro, tener en mente que tenemos que trabajar, es nuestra responsabilidad. No podemos vivir en temor. Ujú. Hay mucha gente, de hecho, que vive así. Inclusive me ha tocado platicar con muchas personas que me piden un consejo en ciertas situaciones y obviamente ellos mismos se sabotean en su mismo temor y duran años así. Como decía, creo que decía mi mamá hace un momento, decía, viven en una zona de confort y, por ejemplo, me piden un consejo para vencer ciertas áreas, por ejemplo, no sé, vencer la pereza, X o Y, pero el problema es de que como les da temor inclusive empezar,
No lo hacen y se quedan así y dicen, no, se viven con la excusa es que yo soy así, es que no puedo. Por ejemplo, cuando inclusive padres de familia, o sea, quieren arreglar alguna situación con sus hijos, no pueden hacerlo por el temor a que es que me van a rechazar o no sé, a pesar de que pues saben que no es verdad, pero muchas veces el miedo pues mismo te sabotea y te deja en una zona de confort, te deja ahí detenido, paralizado. Estancado Sí, totalmente, ¿verdad? Te paraliza, porque el temor, los miedos paralizan totalmente tu capacidad, ¿verdad?, de desarrollo. Y este tema, o sea, es hablar de muchos aspectos tan importantes, porque imagínate, ¿cuántas personas Dios no los ha dotado de una capacidad impresionante? De verdad. Yo conozco gente que tú dices, este tiene una capacidad que podría ser de bendición para muchas personas o para su familia o en su trabajo, pero por un miedo o un temor no se desarrollan. sí, Sí, es cierto que no se desarrollan porque te detiene, pero no te deja ver que tú puedes ser de bendición para otras personas o no te deja ver que a través de que tú venzas el temor, tú puedes ver cómo Dios puede usar tu vida o no ves, no te limita porque no puedes ver la capacidad Ujú. que Dios te ha dado. No puedes ver esa capacidad, entonces como tú no la ves, entonces a través de que tú enfrentas tus miedos, yo creo que también puede ser miedo al equivocarte, que yo creo que un decir, el estar al frente de un micrófono o el predicar o el ir y compartir la palabra simplemente a alguien afuera, Ujú. dices tú, híjole, ¿y si me equivoco? Y yo creo que es ahí donde empieza la inseguridad, donde dice uno, híjole, no, si lo hago mal, Ajá. porque a veces uno Y es... aparte ahí entra otro tema. sí. Por ejemplo, temor a hablar, temor a tratar de enfrentar cierta situación y si no me sale y luego, y como no sabemos gestionar la frustración, Ujú. no sabemos trabajar con nuestros temores, entonces se desborda y Sí, ahora que lo estamos hablando decimos, imagínate todo lo que pasa en la cabeza de alguien que tiene un conflicto así, sí, ¿verdad? Y hay un conflicto, mi esposa dice, y como que es como una, ¿cómo se le llama? Una bomba molotov, ¿verdad? Si has visto las Sí, bombas, la avientas y ¡pum! Y donde toca ahí sí, se expande el fuego. Entonces es aprender primero, temores, bueno, identificarlos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que a mí me ha estado limitando, causando inseguridades? Dijo mi esposa. Tania, ya mencioné de limitaciones, o sea, ¿qué es lo que, por qué? Tratar de confrontarlo y obviamente no confrontarlo uno mismo, sino llevándolo a Dios, así es. ¿verdad? sí, Llevándolo a Dios, ya que Él escudriña lo profundo del corazón. Dice, ¿quién conoce el corazón, el espíritu del hombre, sino Dios? Sí, ¿Verdad? así Dios es. conoce el corazón, el espíritu. De hecho, hay mucho recurso en la Biblia donde dice que Él escudriña la mente y el corazón. O sea, ¿a quién más podemos ir? Claro, hay gente como psicólogos, terapeutas, ¿no? sí, Digo, Steven, tú que estás estudiando eso y es bueno una ayudadita, ¿no? sí, Sí, Todos en algún momento necesitamos una ayudadita, pero bueno, cuando no se encuentra, cuando no se tiene el recurso, bueno, tenemos nuestro mayor recurso, que sí, es Dios mismo, su palabra, su Espíritu Santo, y permitirle, abrirle las puertas de nuestro ser, de nuestro corazón, para que pueda escudriñar y decirle, bueno, la Biblia dice en el libro de Job, tú me preguntarás y yo te responderé. O sea, tú le preguntas a Dios, ¿por qué tengo temor al fracaso? ¿Por qué sí, tengo temor a estar solo? sí, sí, ¿Por qué tengo temor a no triunfar, a que no me crean? sí. O ir al médico. Ándale, Ahorita con la ahora pandemia, con la nomás te da sí, una gripita y ya sientes. sí, cuidado con el cable, nada más. Por qué tengo temor inclusive a ir al médico? Tengo Sí, temor a salir a la calle. ¿Por qué sí, tengo temor? ¿Verdad? Y creo, yo creo firmemente, y debe de ser una convicción en cada uno de nosotros, es que Dios va a escudriñar y Dios nos va a revelar. sí, Porque Dios no nos deja, bueno, al menos yo no dejaría así a uno de mis hijos, a ti o a alguien que me pregunte, pues claro, yo voy a tratar de ayudarle. ¿Cuánto más Dios? sí, No quiere así un es. pueblo lleno de temores. Eso No, sí, un pueblo lleno de temor. Tocaste hace un momento, Steven, el versículo de Deuteronomio. Dice, cuando vayas a la guerra, y vamos que ahorita estamos en tiempos de guerra, sí, espiritualmente estamos en sí, tiempo de guerra. sí, Y el Señor dice, cuando vayas a la guerra, a todos los pusilánimes de corazón, regrésalos. Bueno, de hecho menciona los que han comprado una heredad.
O sea, los que compraron un terreno, dice que no vayan a la guerra, porque obviamente estando en la guerra, su mente va a estar en, yo quiero disfrutar Mi terrenito. ¿verdad? Mi terrenito, ¿verdad? Dice, los que se acaban de casar, dice, no vayan a la guerra porque obviamente quieren disfrutar de su esposa, ¿verdad? Y dice, los pusilánimes, regrésalos. Dice, no sea, y esto es para todos que nos están escuchando, y bueno, gracias por conectar. Este tema está interesante. Déjanos un comentario. ¿Qué piensas de este tema? ¿Qué piensas de este tema? Entonces dice Deuteronomio, regresa a los pusilánimes. Y la palabra pusilánime, si tú la buscas en diferentes versiones, bueno, varía. Una de ellas es doble ánimo, Sí. ¿verdad? O Sí. tiene que ver con el ánimo, El ánimo. ¿verdad? Con nuestro ánimo, pero también con esos temores, ese miedo, ese temor. Sí. Entonces dice, regrésalo, no sea que sean de influencia para otros. Sí. Y es cierto. De hecho, tú lo puedes ver cuando Moisés envía a los espías. 10 espías llegaron llenos de temor. Sí. No, son gigantes y el fruto es bueno, pero los gigantes, o sea, son terribles. Es más, nosotros somos semejantes a las langostas. Y fíjate cómo fue la percepción. El temor les indicó ver así, claro, son gigantes. Y hay situaciones que son como gigantes. Decimos, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a arreglar esta situación en mi matrimonio? Pero había dos, dice, con un espíritu diferente, que era Así es. Caleb y Josué. Y Josué dice, no. Sí son gigantes, pero podemos vencerlos. Sí. Podemos conquistar. O sea, dos no se dejaron llevar por ese temor colectivo, ¿verdad? Sí. Y los otros 10 pues se encerraron en su burbuja, se limitaron a la fe, Sí. se limitaron a sus capacidades y principalmente olvidaron quién iba delante de ellos. Sí, de hecho, es ahí donde podemos ver cómo la fe es un medio para poder vencer el temor. Por algo, obviamente el Señor nos lo habla en el Antiguo Testamento por medio de Abraham, porque sabemos que obviamente la fe es esa cura para el temor y que obviamente también tiene mucho que ver cómo las percepciones que nosotros, o nuestras percepciones imaginarias que Sí. hacemos en nuestra mente. Sí, sí, y también nos lo habla con Josué, que le dice, ¿verdad? Que le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Así Y es. también vemos que cuando Dios le hablaba a Josué, un versículo más antes, en Josué 1, versículo 8, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y Así sí, es. tiene mucho que ver porque obviamente así ya no le das lugar a esos Así pensamientos que te atemorizan, a esos pensamientos que te limiten y que van a apagar automáticamente tu fe. Fíjate, qué interesante. Ya tocamos varios puntos. Inseguridad. Ya tocamos varios puntos muy importantes para poder comprender esto y cómo poder superarlo. Dice Chapa, nuestro hermano Jonathan Chapa, es Jonathan Chapa. Dice, cuando la incredulidad empieza a dominar nuestros pensamientos, el temor se apodera de nuestra emoción. Nuestra liberación del temor y la preocupación se basa en la fe, que es todo lo contrario de la incredulidad. Dice Leslie Valenzuela, en el día que temo, yo en ti confío, Salmo 56, versículo 3. Y es algo muy cierto. Ahora, para ir cerrando, ¿verdad? Porque este tema puede dar a más, perdón, puede dar a más, pero bueno, el miedo paralizó a 10, ¿verdad? Que se supone que eran 10 espías, o sea, no creo que hayan sido los 10 vagos que estaban ahí sin qué hacer. O sea, yo creo que Moisés seleccionó a sus espías, seleccionó a las personas para que fueran y entraran a la tierra prometida y le dieran un reporte. Porque aquí hay algo bien importante. El reporte que ellos dieron fue de acuerdo a su percepción, A lo Sí. que vieron. a lo que vieron. Pero lo que vieron provocó algo interno, Sí. ¿verdad? Que es Sí. el temor. Sí. Entonces, fue colectivo porque fueron 10 personas. Claro. Sí, Pero yo creo que fue uno el que inició. Ah, sí. sí. Algún comentario. Y de hecho hasta el temor se puede ver en las personas, en la expresión, ¿verdad? Sí. Hay gente que, por Se ejemplo, pone muy nerviosa, muy ansiosa. exacto, vas caminando y tú te das cuenta cuando a lo lejos pones su mirada y volteas un perro, ¿verdad? Sí. Le dices, le tienen miedo a los perros, ¿verdad? O empieza así como que a ponerse detrás de ti, o sea, porque inmediatamente el temor ordena, ¿no? A ya sea nuestras palabras, ya sea nuestras acciones. Entonces tuvo que uno tener temor y a lo mejor le dijo, compadre,
Bueno, o sea, así me lo imagino yo, ¿verdad? Sí. Como que le dijo, oye, espía número 7, ¿qué crees? ¿Qué pasó, espía número 3? Yo creo que no lo vamos a hacer aquí. Sí. ¿Ya viste a los gigantes? ¿Ya viste? El fruto es bueno. Y empezaron así como que entre ellos, ¿verdad? Sí. Y poco a poco fueron tomando ese temor, permitiendo ese temor que los limitó. Sí, de hecho, justamente, ahorita recordándome de una serie que estábamos viendo, como era un doctor que iba en un avión y una persona salió enferma. Entonces, ese doctor sale, ¿sabes qué? Porque toda la gente se empezó a dar cuenta y saben que todos están enfermos. Ujú, Y toda la gente empezó, por el mismo temor, empezaron todos a tener los mismos síntomas que el paciente. ujú. Pero al final les dijo este doctor, ¿sabes qué? Era pura mentira. Te Simplemente quería ver sugestionas. cómo ver cómo el temor es la mayor enfermedad, que inclusive una enfermedad más común. Claro. Y sí, hoy en día vemos, pues bueno, mucho COVID por todos lados. Y, o sea, no es del COVID, es el temor lo que hace que te sugestiones y es la mayor enfermedad ahorita. Así es el temor. Y aquí debemos de cuidar que el temor no nos paralice, no autosabotearnos, que el temor no se convierta en una pared, en un muro, en nuestro Jericó, ¿verdad? Que no, al contrario, vamos a permitir que el Señor quebrante esos temores. Claro que no es de la noche a la mañana, tenemos que enfrentar paso a paso. Por eso todos estos días, de aquí al viernes, vamos a hablar acerca de ciertos temores, ¿verdad? Por ejemplo, el temor a estar solo. Hay mucha Sí. gente que tiene Sí, temor a sí, estar sí. solo. Hay Sí. muchas personas que, y más hoy en día, ¿verdad? Y buscan el ser aceptados, ¿verdad? Y hacen Sí. lo que sea con tal de no quedarse solos. Y no solamente en la cuestión de relación sentimental, no, relación social, ¿verdad? No quieren estar solos, cuando también a veces estar solo es bueno. En momentos, Sí. en espacios, estar solo. Yo he aprendido a disfrutar esos momentos donde no hay nadie. O sea, Sí. enfrentar una situación solo, a veces también es el lado positivo, decir, bueno, Dios me está De hecho, enseñando. inclusive David, pues ya ves cuántos salmos escribió estando solo con las ovejitas. Así es. Ahí nadie, ahí solamente las ovejitas y no, inclusive dentro de una cueva. Sí. Ahora, a veces no van, estamos solos, pero a veces cuando Dios te pone gente igual con las mismas cargas, como a David, la Ajá. cueva de Adulam, ¿tú Sí. crees que no tenía temor? Imagínate, Sí. todos lo miraban como líder. Ujú. Tú vas a ser nuestro líder, ¿verdad? ¿Verdad? Tú vas a ser nuestro líder ahora. Y todos dicen que están endeudados, estaban enlutados, estaban en amargura de espíritu. Sí. Entonces, a veces quizá el temor puede paralizar el que podamos desarrollarnos, Sí. Sí. progresar espiritualmente, y claro que de ahí se desatan muchas victorias. Sí. Por ejemplo, Así es. Josué, volvemos a Josué, a Caleb, se atrevieron. Después de que Moisés, Dios se lo lleva, porque no dice que muere, simplemente se perdió con el Señor, ¿verdad? En su Sí. presencia. El siguiente fue Josué. Y dice, ya Moisés ya no está, ahora quedas tú. Tú continúa. Y le menciona, o sea, la advertencia que Dios le da es no temas. ¿Por qué? Porque ya había indicios, Sí. ¿verdad? Ya había en su mente esa imagen de los 10 diciendo no podemos, somos como langostas. Pero también detrás de él vemos cómo Dios levanta a hombres, y así lo podemos ver a muchos personajes que en medio de, por ejemplo, Gedeón, Ujú. Sí. cuando los madianitas o los amalecitas atacaban y se llevaban el sembradío y todo lo que cosechaban, pues Gedeón tuvo que vencer sus temores. De hecho, hasta el Señor le dice, varón esforzado y valiente, cuando Gedeón estaba escondido. Sí. Porque el temor te lleva a eso, esconderte Sí. de muchas cosas, enfrentar muchas cosas. Pero le dice, varón esforzado y valiente. Yo, la verdad, que veo una gran motivación. Y digo, gracias, Señor. Sí, porque vemos que su palabra es verdad y a pesar de cualquier conflicto, situaciones que aún el temor te lleva a tu interior, el conflicto, la lucha espiritual y la lucha por la cual lo que tú estás viendo, vemos que la palabra siempre tiene su respaldo. A través de cualquier conflicto, de cualquier prueba, vemos que la palabra ahí estaba Así es. escrita.
Y Dios ¿qué garantía nos da sino su palabra? Sí. Sí. ¿No? Hoy hablábamos del Salmo en la mañana, al inicio, Salmo 119, el versículo 49, David le dice, acuérdate de tu palabra que me diste, Sí. porque en ella he esperado, ¿verdad? O sea, como cuando venga el temor, mejor saca la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Ahora, yo creo que todos nosotros hemos visto y hemos confirmado la fidelidad de Dios, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces no hemos visto el obrar de Dios en nuestras vidas, a nuestro favor? Sí. Tania. Sí. Así es, yo creo que cuando Dios nos hace ver las cualidades que tenemos, ¿verdad? Para poder enfrentar ese temor, por ejemplo, no sé, yo que vengo de, pues no estar constante predicando, ¿no? Sí. Entonces vengo, me toca estar enfrente, igual como usted que dice la fobia a hablar en público y el poder estar en un micrófono, pero cuando le crees a su palabra, cuando empiezas a ver que el Señor nos ha dado ese espíritu de poder nosotros hacer las cosas, nos ha dotado de habilidades que a veces se nos olvida, pero cuando nosotros aprendemos a creerle sobre todo en su palabra y saber que somos vasijas, ¿no? En sus manos y que Él puede usarnos a Así su es. modo, entonces dejarnos que Él nos use y nosotros aprender a enfrentar al miedo, ¿cómo? Aprender a hacerlo. O sea, no lo sé hacer, pero me voy a aventar y conforme vas tomando la práctica, lo vas venciendo. Claro, también muy acertado tu comentario, Tania. Uno va aprendiendo, va venciendo ciertos temores. Ahora yo creo que es como todo. Primero, hay que aceptar. Sí. Hay que aceptarlo. ¿Verdad? Yo creo que esa es la parte importante. Hay que aceptarlo. O sea, yo tengo temor a esto. O sea, no. Lo voy a ocultar porque es peor. O sea, yo tengo temor a esto. A mí me da miedo esto. Pero como ya lo reconozco, ahora eso me da el valor para enfrentarlo. ¿Verdad? Por ejemplo, hay gente que le da miedo opinar. Sí. ¿Verdad? Hay gente que le da miedo opinar, que Yo están creo hablando. que, perdón, Sí. yo creo que el miedo que les ocasiona el opinar, puedo creer yo, ¿verdad? Que es al temor a equivocarse, o al regarla, o al decir algo que no O que se esté. burlen, Sí, ¿verdad? Es que tengo miedo, sí. ese miedo a O opinar, hacerlo mal ese también. miedo a opinar viene porque me da miedo Ujú. a que se burlen de mí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces digo yo, parte de lo que les comentaba hace un momento, el por qué yo tenía el temor de hablar en público y a veces me limitaba yo mismo, ¿verdad? Las habilidades, los dones que Dios pues, nos ha dado, era porque tenía miedo a que se burlaran de lo que dijera, ¿verdad? Miedo a la burla, ¿no? Sí, o no sentirte satisfecho con lo que tú dijiste, que Sí. dijiste, híjole, ya lo dije y no me gustó. O sea, no te Exacto. sentiste bien. Exacto. Entonces hay tantas cosas en nuestra mente tan loquita, ¿verdad? Sí. Que tenemos que aprender a superar. Otra también puede ser de que les cueste, mira, yo creo que también tiene que ver mucho de cuando tienes el temor que no logras identificar qué es lo que te está ocasionando el temor. Entonces, mientras tú no logres identificar lo que te está ocasionando el temor, es ahí donde tú te estás paralizando, porque no sabes, Sí. dices que no sé qué es. Entonces, lo primero, vamos a ir asentando ya para terminar. Lo primero es aceptarlo. Sí. Hay que aceptar que tengo este problema, tengo tengo este conflicto, Sí, es lo que esta área sí. de oportunidad. Vamos a hablarlo así. Tengo miedo a esto. Sí. Me da temor esto. Lo reconozco, Señor, lo reconozco. Esto me ha paralizado. Una vez que lo reconozcamos, lo segundo, bueno, es enfrentarlo. Ahora mi esposa dice, muchos no logran identificarlo. Bueno, ahí en la búsqueda, ¿verdad? Dios, Sí. ¿qué me está pasando? Si tú nos has redimido, nos has dado tu Espíritu Santo, ¿verdad? No nos has dado un espíritu de temor. Entonces comenzar a trabajar en esa parte. Dios, alúmbranos. Sí. David decía, en tu luz veré la luz. O sea, alúmbrame, Señor, para que pueda, bueno, mirar lo que hay en mi interior. Espíritu Santo, toca esa parte, ¿no? Que me está afectando. Entonces, claro que hay diferentes pasos que podemos aprender, Claro. pero bueno, esto yo creo que tomaría más tiempo. Más tiempo. Pero el día de mañana continuamos con este tema. Lo que sí es, y quiero agregar para todos los que nos escuchan en este podcast por la mañana, guarda tu fe en medio del temor. Guarda tu fe en medio del temor. Eso es imperativo, que nunca el temor sobrepase tu fe.
¿verdad? Al contrario, nuestra fe tiene que ser firme en las promesas, en las palabras del Señor. El Así ángel es. le dijo a Zacarías, no temas, porque había de por medio una promesa, había de por medio una palabra. No le dijo otra cosa, ¿sabes qué? No sé, métete en esto. No, le dijo, no temas. Ujú. Hay que cuidar mucho nuestra fe. Yo creo que si perdemos la fe, perdemos todo. Sí. El enemigo busca desanimarnos, porque sabe que el desánimo hace que la fe mengue, se abran compuertas, ¿no? Que como que poco a poco se vaya bajando, Sí. no sé cómo expresarlo. No, sí, de hecho pasa como la historia de Pedro, cuando ve a Jesús caminando entre las aguas y lo invita a que camine entre las aguas y al principio bien aventado, pero ya como a los 3, 4 pasos, ¡pum!, se hundió. Exacto. Porque eso es lo que Sí. pasa cuando uno le abre esa puerta al enemigo. Uno empieza, por ejemplo, los que estudiaron, por ejemplo, ¿cuántas veces empezaste bien y terminaste mal? Era de los que empezabas bien, sacando buenas Sí. calificaciones y al final terminabas con malas notas. Es lo mismo, así muchos que llegan a Cristo empiezan Sí. bien, bien, bien y de Sí. pronto, ¡pum!, se caen. Pero sí es cierto eso. Perdón. Llegamos con toda la fe, pero empezamos a ver las olas. El Señor nos, mm, que nos motiva a salir de la barca y dar pasos de fe, ¿verdad? Y cuando vemos las olas, los fuertes vientos, viene el temor. Ujú. Viene el temor, se pierde la fe. Sí. Entonces, la vida, pues te lleva a enfrentar muchas cosas. Matrimonios, ¿no? Que tienen que atravesar situaciones también para que la fe sea aprobada y Así nuestro es. carácter sea aprobado. Pero aquí el problema es cuando nos comenzamos a hundir. Y el Señor, en esa enseñanza, ¿verdad? Extiende su mano, Sí, lo ayuda. Pero Ujú. ¿cuántas veces rechazamos esa ayuda? sí, ¿Verdad? Y al contrario, nos dejamos hundir por el temor y claro que el temor empieza a gobernar, a dominar y dejamos de ver la mano de Dios obrando, nos desanimamos y al final de cuentas el enemigo lo que quiere es separarnos del amor de Dios, sí. ¿verdad? Así Entonces es. yo creo que lo principal es identificar el temor. A todos los que Sí. nos escuchan, identifícalo. ¿Cómo puedo hacerle? El Señor es experto. Él te hizo, Él te formó, ¿verdad? No podemos decirle a Dios, es que tú no conoces esto. Si Él te formó, deja que Él escudriñe tu mente y tu corazón. ¿Cómo? En oración. ¿Cómo? A través de su palabra. Sí. Una vez que lo identificas, es aceptarlo, Dios, es cierto. He permitido que el temor me impida esto, me limite en aquello. Por temor no he hablado, no he confrontado esta situación en mi matrimonio. Inclusive, internamente, por Sí. temor, no lo he enfrentado. Reconocerlo y que ese temor, pues también se puede convertir en un pecado, ¿verdad? El sentido de que desobedecemos a Dios. Sí. Sí, hay ¿verdad? mucho talento detenido por eso. Exacto. Sí. Estaba acordando de los Exacto. talentos. Entonces, exacto, que por miedo dijo, ¿por qué lo guardas? Pues que tuve miedo, Señor. Sí, Sí. Tuve mucho miedo talento. y pues el Señor nos llamó a fructificar, Sí. a multiplicar nuestras habilidades, nuestros dones. Tercero, y el más importante, guardar nuestra fe en medio del temor, en medio de esos conflictos. ¿Verdad, Víctor? Para terminar. Sí, así es. Entonces, recuerden, guarden el temor, tengan cuidado del desánimo, porque el desánimo se puede convertir en depresión y pues bueno, vivir en depresión, pues obviamente Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser más que vencedores, como dice su palabra, que en Cristo somos más que vencedores y pues bueno, desechar todo temor. Si tú tal vez eres una persona que está batallando con alguna área, algún temor, o eres una persona muy temerosa, muy insegura de ti misma, recuerda que el Señor a través de su palabra y sus promesas, Él alimenta tu seguridad y alimenta también tu estima. Porque Ajá. obviamente Él nos dio un valor y tenemos que valorar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Porque, bueno, ¿cuántos nosotros no sabemos que el Señor en la cruz del Calvario nos entregó todas las cosas y nos hizo vencedores? Así es, así es. Muy Así es. acertado tu comentario, Steven. Y bueno, Tania, Así es, solamente creer, ¿verdad? Como dice Alejandra, dice, confía solamente en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Creer solamente que el Espíritu Santo es el que alumbra nuestro interior para sacar todo aquello que atrae temor a nuestras vidas y aprender a vencerlo conforme a la palabra del Señor. así es. Gracias, Tania, por tu comentario. Y bueno, a mi esposa que hoy nos acompañó.
Yo quiero dejarles un Salmo 28, versículo 7, dice: Jehová es es mi fortaleza y mi escudo, en él confía mi corazón y fue ayudado, porque se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. Él es nuestra fortaleza. Así es, cuando venga el temor, pues refúgiate en el Señor también, ¿verdad? O sea, hay que Así refugiarnos es. en Él. Gracias por acompañarnos y espero, también puedas estar en otros podcasts. Gracias a mi esposa y gracias a todos los que se conectaron y pues ya lo escuchamos. El temor es algo que está en nuestro ser, pero no debe de dominarnos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, su palabra, y podemos superarlo. Solamente no permitas que el temor te paralice y que empiece a opacar tu fe. No permitas que el temor limite tus habilidades, que no limite tus capacidades, sino al contrario, da pasos de fe. Confía en aquel que te llamó. Padre, gracias por tu palabra. Señor, queremos alimentar nuestro corazón con tu palabra. Queremos, Señor, fortalecernos en tu palabra cada mañana y aprender a vencer, a superar cada temor, Señor. Ayúdanos, Dios, a no caminar en miedo, sino que podamos nosotros caminar en la seguridad de tu palabra. Te pido que bendigas a cada persona que se mantuvo en conexión, Señor, y si ellos tienen que vencer un temor, Señor, que lo hagan en el lugar secreto. Ahí, Señor, en el cuarto de oración, en el cuarto de guerra, Señor, que ahí ellos puedan vencer todo temor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, terminamos este podcast por la mañana, así que gracias por acompañarnos. Y quiero invitarte ahí en la pantalla de tu celular. Ahí está el promo de esta aplicación que se llama Anchor, que es totalmente gratis. Solamente regístrate con tu mail, regístrate con tu cuenta de Facebook y así nos puedas buscar como Minutos que Transforman y La Cabina Podcast. Ahí encontrarás todo el material que subimos continuamente y también en nuestra página o en nuestro canal de YouTube, Centro F Topo Chico y La Cabina Podcast. Acabamos de subir lo que es la predicación del domingo, seguimos con la serie de Edificando, ahí la puedes escuchar. Y el día de hoy te invitamos a nuestra reunión de oración y avivamiento. Seguimos orando por un avivamiento, así que ven. Visítanos, acompáñanos, vamos a orar, a buscar el fuego del Espíritu Santo y también estamos compartiendo acerca de cómo poder avivarnos y hoy va a estar tremendo. De verdad creo que Dios quiere avivarnos en medio de estos tiempos y gracias a todos, gracias Tania. Gracias a cada uno de los que estuvieron conectados el día de hoy con nosotros. Nos vemos mañana en el devocional para que podamos estar también levantando un altar de adoración. Muy bien, gracias Steven. Así es, gracias a cada uno de los que nos escucharon y les mandamos un fuerte abrazo, saludos. Muy bien, gracias a mi esposa que hoy nos acompañó, gracias Pati. Sí, gracias hermanos por haberse conectado y sé que Dios habló a su corazón. Dios les bendiga. Muy bien, pues gracias a todos, yo soy el pastor Víctor Segura y deja tu mensaje final, recuerda tu saludo y vamos a responderlos. Muy bien, si Dios lo permite nos vemos el día de mañana. Yo soy el pastor Víctor Segura, así que tengas un bendecido día.
ti quiero vivir en santidad. A ti quiero servir en rectitud. Todo tú me has dado, todo en ti yo puedo, Señor. Por eso vengo a darte y no a pedir. Recibe, recibe, recibe como ofrenda mi corazón. Recibe, recibe, recibe de mi vida lo mejor. Por ti quiero vivir en santidad. Por ti quiero vivir en santidad. A ti quiero servir en rectitud. A ti quiero servir en rectitud. Todo tú me has dado, todo en ti yo puedo, Señor. Por eso vengo a darte y no a pedir. Recibe, recibe, recibe como ofrenda mi corazón. Recibe, recibe, recibe de mi vida lo mejor. Recibe, recibe, recibe como ofrenda mi corazón. Recibe, recibe, recibe de mi vida lo mejor.